es aprovechada por algunas iglesias en esto que conocemos como el diezmo. Hay muchos planos de causalidad detrás de lo que ocurre, detrás de lo que existe, aunque yo no las conozca, aunque yo no las entienda y no las comprenda, igual rigen. Utiliza la palabra ocultismo como una especie de estigma. Dentro del blanco hay un puntito negro y dentro del negro hay un puntito blanco. Ya estos principios han sido y están siendo confirmados por la ciencia. Nacimos para ser ilimitados. Es el nombre de este podcast, así como es meta y punto de partida, hacia dónde y desde la cual voy a compartir todo lo que surge en estos episodios. En el episodio de hoy vamos a hablar de las leyes del universo, estas leyes que se encuentran desarrolladas en el Kybalión, en un libro. Ya vamos a entrar ahí. Antes de seguir, como siempre, pedirte que te suscribas, puntúes, compartas, por supuesto, para que ayudes a difundir esto si te resulta valioso, pero también, principalmente, que me hagas llegar a mí tus comentarios, ya sea por acá, por los episodios o por las vías de mis redes sociales para que me cuentes qué te queda de esto, qué te gustaría, en qué te gustaría profundizar o si tenés algún otro tema que te gustaría que se incluya. Vamos entonces a esto. El Kybalión es un libro que se publicó en 1908 y que el autor barra autores realmente no se sabe o no se ha confirmado las personas detrás de esto, simplemente se publicó bajo la autoría de los tres iniciados. Se basaron en las enseñanzas de Hermes Trismegisto. De hecho, la tabla esmeralda, tengo entendido que es el libro principal en el que se basó todo esta publicación. El tema es que no sabemos del todo si Hermes Trismegisto realmente existió como una persona. No hay evidencia real de que haya sido una persona específica. Se piensa que puede haber sido una especie de construcción entre la cultura o las creencias egipcias del antiguo Egipto y de la antigua Grecia, y que, bueno, de Hermes, el dios Hermes, como una especie de fusión, por decirlo así, entre el dios Hermes y el dios Tot de Egipto. Hermes de Grecia, Tot de Egipto. Más allá de eso, lo interesante de estas 7 leyes es que, si bien hoy se asocian demasiado con el mundo esotérico, muchas de estas cuestiones ya están siendo confirmadas, validadas paralelamente, por decirlo de alguna manera, en la ciencia. Algunas cosas ya les hemos ido contando acá. Entonces, bueno, explican mucho de lo que hay detrás de eso que nosotros no, tal vez no sabemos porque no nos enseñan, no aprendemos, no se habla tanto. De hecho, me encanta porque creo que es en ese libro donde se explica realmente qué significa ocultismo. Y acá voy a hacer una mención a esto porque hay más de una religión de dogma que utiliza la palabra ocultismo como una especie de estigma, de etiqueta para juzgar y de hecho para demonizar, por decirlo de alguna manera, ciertas prácticas, disciplinas, conocimientos, por ejemplo, la astrología, el tarot y todas estas cuestiones, como, no, un horror, ocultismo, hacer eso o buscar información de eso o estudiar eso no es de la religión, no es santo. Y en realidad la palabra ocultismo tiene más que ver con esa información que está oculta aun cuando está totalmente expresa. Ahí me explico. Si yo en este momento viera una de las famosas ecuaciones de Einstein, para mí sería ocultismo. ¿Por qué? Porque estaría expresada ahí toda la información en esa ecuación, toda la información de ese tema específico, y yo no podría entenderlo. Estaría oculta para mí.
Eso es lo que significa ocultismo, que de hecho también la palabra hermetismo viene de Hermes mismo. Entonces, básicamente el ocultismo es, o el significado de ocultismo es, que aunque esas palabras estén claras, yo todavía no estoy preparada a nivel de conciencia para comprenderlos. Así como no podría comprender una ecuación de Einstein de un tema específico, porque no tengo las bases previas para comprender esto, lo mismo ocurre con cualquier información a la que denominan ocultismo. Expresan que hay información oculta detrás de las palabras y en verdad lo que ocurre es que está oculta para aquellos que todavía no pueden comprenderla. Así como está esta frase de el maestro aparece cuando el aprendiz o el alumno está listo para esta lección, es un poco lo mismo. El maestro puede aparecer muchísimo antes, pero si el alumno no está listo para la lección, no va a cazar una, no va a ser su maestro en ese momento. La filosofía hermética o hermetismo es un sistema esotérico, un sistema filosófico que combina conocimientos no únicamente espirituales, sino también materiales, del mundo material. Y en particular, las 7 leyes del universo son 7 principios básicos que rigen el funcionamiento del universo, valga la redundancia, rigen todo aquello que conocemos, que llegamos a conocer, que descubrimos, todo esto que existe, esta realidad. Lógicamente, como todo lo que yo te comparto, vos podés elegir si creer o no, si te interesa o no. Más allá de eso, ya estos principios han sido y están siendo confirmados por la ciencia. En lo particular, si ya me venís escuchando, conocerás que me digas ciencia o no ciencia, yo igual cuando creo o elijo creer en algo, lo creo aunque la ciencia diga que no, diga que sí, etc. ¿Por qué? Porque la ciencia, desde mi mirada, va lento en función de otras formas de adquirir o de acceder a conocimientos y a convicciones, certezas, eso quería decir. Y generalmente la ciencia tal vez dice que tal cosa no existe o no es válida de determinada hipótesis, teoría, evidencia, y años después comprueba lo contrario y así sucesivamente. Entonces, bueno, la ciencia también tiene las limitaciones que vamos teniendo como humanidad. Vamos avanzando en función de eso, vamos rompiendo esas limitaciones en función de la apertura y la capacidad y la accesibilidad y los recursos que vamos creando, obteniendo, construyendo, creyendo, dando por válidos, etcétera. Bueno, acabo de descubrir que mientras creí que estaba grabando, no estaba grabando. Esto ya me pasó en algún otro episodio. Así que bueno, voy a volver sobre el hilo y retomar lo que estaba queriendo desarrollar. Estas 7 leyes, como te decía, son leyes que rigen el universo, van más allá del tiempo y espacio, e incluso podemos decir, van más allá de nuestra comprensión y de nuestro conocimiento. Aunque yo no las conozca, aunque yo no las entienda y no las comprenda, igual rigen. Daba el ejemplo en estos días en las redes sociales de la ley de gravedad, por ejemplo. Si nosotros no conocemos la ley de gravedad y otras leyes de la física que nos impiden volar a los seres humanos con nuestro propio cuerpo, digamos, podríamos pasarnos la vida entera intentando lograr eso hasta que alguien nos explicase y nos dijera cuáles son las causas físicas por las cuales el cuerpo del ser humano por sí solo no puede volar, y ahí decís, ah, yo pensé que, yo creí que, yo, bueno, después, ¿qué hace o qué hizo el ser humano? Buscó por otras vías simular los dispositivos, digamos, crear los dispositivos complementarios, los dispositivos, lo que sea, para lograrlo, que el parapente, que el avión,
respetando, conociendo las leyes de la física y aplicando esos conocimientos. Lo mismo ocurre con las leyes de de la ciencia, perdón, las leyes del universo, bueno, con todas las leyes. Cuando nosotros comprendemos el funcionamiento por detrás de eso, dejamos de drenar energía, perder energía y dedicar energía a algo porque lo aprendemos y decimos, no va a funcionar o no funciona de esta manera, puede funcionar de esta otra. Entonces, dejamos de drenar energía por donde se nos va, podemos reencauzarla hacia donde sería constructiva, creativa, productiva, como le quieras llamar. Y obviamente, en la medida que vas aprendiendo y profundizando, podés lograr grandes cosas aplicándolas, respetándolas y bueno, desactivando esos mecanismos tuyos que están resistiéndose o yendo en contra, luchando con esa ley, ese principio que está detrás. Estoy renegando con esto, así que lo voy a cambiar. Estas leyes funcionan en simultáneo en todo el universo y a todo momento. No hay un orden, no ocurre una primero, otra después, otra después. Tal vez son la aclaración, pero bueno, nosotros en el libro lo vamos a encontrar con un orden y yo ahora te las voy a compartir en un orden, no sé si el mismo orden, pero va a tener un orden y después cualquier ser humano lo va a expresar en un orden porque obviamente no podemos transmitir 7 ideas juntas en simultáneo. Pero funcionan, coexisten en simultáneo, valga, valga la expresión. No es que ocurra una primero que esa le da lugar a otra o que una es anterior o posterior a la otra. Aunque sí, a modo mente humana, raciocinio humano, nuestra forma de comprender el mundo, de acceder a él, nos pueda servir una especie de caminito de historia, de orden para conocer, comprender y probablemente también después aplicar. Estas leyes son, entonces, la ley de mentalidad, la ley de causa y efecto o karma, la ley de ritmo, la ley de vibración, la ley de polaridad, se me acabaron los dedos, la ley de generación o género y la ley de correspondencia. Yo voy a empezar por la ley de género o generación, que no es la primera que se expresa en el libro, de hecho es la última, si no me equivoco, y justamente lo que expresa es que todo en el universo contiene energía masculina y energía femenina. Y obviamente no se refiere a hombre, mujer, sino que se refiere a la energía arquetípica de estos principios masculino, principio femenino, principio activo, principio pasivo, energía de impulso, de búsqueda, energía de espera, de recepción. Esto del género se manifiesta o se encuentra en todos los planos, no únicamente en el físico, que tal vez es el más tangible, de hecho es el tangible para nosotros, sino que se expresa y se encuentra en todos los planos. En el plano físico, por ejemplo, a nivel de sexualidad, ese intercambio, esa combinación entre energía masculina, energía femenina, estas polaridades procrean una nueva creación, valga la redundancia, generan el nacimiento de algún. Por eso desde este lugar puedo usarlo como una primera ley, pero vuelvo a decir, no hay una anterior que las otras, sino que todas coexisten. Incluso esa energía masculina contiene energía femenina y viceversa. Si no lo conoces, el dibujo del yin y el yang justamente tiene esta división entre el blanco, el negro, pero dentro del blanco hay un puntito negro y dentro del negro hay un puntito blanco. Viene a representar este principio. Pasamos a la ley de vibración. Esta ley indica que nada está inmóvil o estático en el universo. Todo tiene movimiento, todo vibra, todo es vibración.
El universo está en constante movimiento. Esto me recuerda a la constante cosmológica de la que hablábamos en el episodio de Somos casualidad o diseño divino. Dato interesante si lo quieres ir a buscar, pero además también hay estudios, iba a decir de la física cuántica, pero no, de hecho esto surgió cuando estudiaron los fotones de luz, donde justamente se definió, se decidió, se llegó a esta conclusión de la dualidad de los átomos. ¿Qué significa esto? Los átomos son considerados duales, tienen la característica de ser onda y de ser partícula. Esto lo podré desarrollar en otro episodio si querés, contame si es así. Desde este punto de vista también sirve comprender que si todo es vibración y todo esto que nos compone nuestro organismo, lo que tocamos y lo que no tocamos incluso, tiene vibración y se conforma por la atracción de estos átomos, se atraen entre sí por determinadas vibraciones, bueno, empezar a comprender e interiorizar esta idea de que nos conectamos en este mundo invisible para nosotros por las vibraciones que emitimos o que las otras personas, entidades, etcétera, emiten. Voy a empalmar esto con la ley de ritmo. La ley de ritmo indica que todo en el universo tiene un ritmo. Y esto puede resultar parecido a la anterior, pero en realidad lo que expresa esta ley es que en el universo todo se mueve en ciclos o en patrones. Todo avance va luego a implicar un retroceso. Toda bajada va a implicar una subida y viceversa. Podés estar por un momento arriba y luego podés estar abajo. Esto me recuerda mucho a la carta del tarot, la rueda de la fortuna. Todo se mueve como un péndulo y cuando un movimiento va hacia una dirección, va a compensarse luego con un movimiento en la dirección contraria. Es decir, también la podés escuchar como ley de compensación, ley de ritmo o ley de compensación. Todo movimiento en una dirección se va a compensar con un movimiento en la dirección contraria. Esta ley, y no sería algo para desarrollar acá, pero se me viene a mencionarlo, es aprovechada por algunas iglesias en esto que conocemos como el diezmo. Si quieres que lo desarrolle en algún momento, decí. Relaciono con la siguiente entonces, que es la ley de causa y efecto, que también está relacionada con el diezmo, por eso la traigo ahora, juntas. Y también la podés escuchar como ley de karma. Y básicamente expresa que toda causa tiene su efecto, toda acción implica un resultado que responde a ese movimiento, como hablaba antes del ritmo, pero también a una intencionalidad. No existe la suerte o el azar. Hablar de suerte o azar o dar por válida la suerte o el azar sería no estar reconociendo esta ley. Hay muchos planos de causalidad detrás de lo que ocurre, detrás de lo que existe, y tal vez nosotros no los vemos, no los comprendemos. Así que hablar de suerte o azar sería simplemente desconocer eso que está ocurriendo detrás como causa, ese movimiento anterior que causó esto actual o el movimiento posterior que causa mi acción actual. Y esto presta atención, porque todo esto que te estoy diciendo es para que vos puedas, ya puedas, vos puedas empezar a aplicarlo. Mi lengua quiere decir todo al mismo tiempo. Bien, vamos a seguir con otra ley, que es la ley de mentalidad o de mentalismo. Y básicamente lo que expresa es que todo es mente o mental. Yo acá necesito hacer una aclaración que es mía. En este libro se menciona mucho a la mente. Yo creo que como humanos a la mente le damos un significado más desde lo racional, como algo de razonar ciertas cuestiones, pero siento que se queda pequeña en el concepto que plantea este libro. Para mí se refiere más bien a conciencia.
Pero básicamente, yendo a algo más simple, lo que indica esta ley es que todo tiene su origen en la conciencia, en la mente, en el pensamiento, en una idea. Esto lo hemos hablado mucho en varios episodios. Puntualmente podemos hablar del poder de tus pensamientos. No me acuerdo el número de episodio, igual te los dejo todos por acá. Pero básicamente es esto, es reconocer que todo aquello que es una idea, luego, por eso hablaba antes de, no hay una ley anterior que la otra, pero podemos darle como una historia, un orden. Todo es mente, toda idea da origen a algo, da nacimiento a algo. Una silla no fue silla porque sí, fue primero una idea y luego pasó a concretarse. Pero jamás se hubiera concretado si no hubiera sido un pensamiento, una idea, si no hubiera habido un pensamiento o una idea que le diera nacimiento a eso. Seguimos con la ley de polaridad. Esta ley expresa que todo en el universo tiene dos polos. Todo tiene su opuesto, su antagónico, todo es doble, dualidad. Algo muy simple y básico, bueno, malo, blanco, negro, amor, odio, derecha, izquierda. Derecha e izquierda no solo como lados, costados, indicaciones espaciales, sino también puedes pensarlo en la política. Y así como ese ejemplo, puedes empezar a identificar y buscar en distintos ámbitos estas polaridades. Cada polaridad que puedas ir encontrando. Hablábamos antes, femenino, masculino, la ley de ritmo, arriba, abajo. Bueno, podés empezar a interiorizar, digamos, a descubrir más, a identificar más. El tema de esta ley es que además indica que estos polos en realidad son lo mismo, solo que a diferente grado. Ejemplo, calor-frío. En realidad estamos hablando de una temperatura. Nosotros medimos los grados, Fahrenheit, centígrados, según la región. Los grados de la temperatura medimos en grados y en un polo le decimos calor, en otro polo es el frío. Pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Por naturaleza, estamos hablando exactamente de lo mismo, solo que a diferente grado. Esta ley también indica que los extremos, estos polos opuestos, se tocan, en algún punto se tocan. Entonces a mí me sirve pensarlo como un círculo donde hay opuestos, pero en algún punto de este movimiento se van a encontrar. ¿Por qué digo algún punto de este movimiento? Por la ley de ritmo. Todo está en constante movimiento. Y la ley de vibración, las dos. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, también esta ley habla de que las verdades absolutas como tales, en realidad no son tan absolutas, porque está este movimiento de que los polos se encuentran, de que existe dualidad, de que estamos hablando de lo mismo, pero en diferentes grados. Tal vez estoy yendo a algo rebuscado, pero es como para que vayas como encontrando esto del movernos de perspectiva, que tal vez estamos hablando de lo mismo, nada más que en diferente grado, en diferente nivel. Entonces, la realidad posible, o mejor dicho, la única verdad posible no es tal. Hay distintos grados, hay distintos puntos de vista, hay ritmo, hay movimiento. Y por lo tanto también habla de que las paradojas que nosotros lo interpretamos como paradójico, en verdad, en el fondo, también son reconciliables, son verdades que se pueden reconciliar. Se me viene esto de que los ejemplos, los extremos se tocan, se me viene esta frase súper conocida de que del odio al amor hay un solo paso. Y te la dejo ahí, picando. Y para el último quedó la ley de correspondencia, no fue a propósito, simplemente se dio así. Esta ley expresa una frase bastante conocida que probablemente has escuchado, que es, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo que explica esta ley es que hay una correspondencia en todos los planos del universo.
en el plano espiritual, en el plano físico, en el plano mental y en esos planos que ni siquiera conocemos y por supuesto no hemos nombrado, todos esos, a todos los niveles hay una correspondencia, una correlación, una coherencia. Nada en el universo es azaroso, como te decía antes, nada es incoherente, todo es coherente, se corresponde con algo. Entonces también, como hablamos en otro episodio, si yo experimento una realidad que no me agrada, que, bueno, de miedo, de inseguridad, no quiero entrar en otros ejemplos, pero ¿qué es lo que me tocaría observar ahí que en mi estado interno estoy manifestando, sosteniendo, profundizando, aferrándome a, y de todas las maneras que lo quieras expresar, a inseguridades, a miedos, etcétera? Si yo quiero modificar algo en mi exterior, es necesario, es importante enfocarme en el proceso interno para modificar eso. Y así podemos expresarlo de diferentes maneras. La ley de correspondencia está muy asociada con esto de la ley del espejo. No se llama así, en el Kybalion no se la menciona de esta forma. De hecho, tiene otro desarrollo la ley de espejo desde otros lugares, pero en este caso creo que es la forma más válida de aplicarlo. Todo lo que veo en mi exterior refleja algo de mi estado interno. Y acá quiero traer algo muy por encimita, porque sería para desarrollar más en un episodio más específico de esto, que es el tema del merecimiento. Probablemente me hayas escuchado decir, y si no, esta será la primera vez, que yo no creo en el merecimiento. De hecho, esta moda o tendencia del último tiempo que pone muy en boga la idea de merecer y que yo me merezco buena remuneración, buena retribución económica por mis trabajos, mis servicios, o que yo merezco que mi pareja me trate bien, o que yo merezco un jefe de tales y cuales características, creo que nos distrae de justamente la forma, la aplicabilidad, la funcionalidad de estas leyes del universo. De la misma manera que te contaba el ejemplo de querer volar sin tener comprensión de la ley de gravedad, creo que la idea de merecimiento, enfocarnos en la idea de merecimiento, nos distrae de realmente cómo funcionan las leyes del universo. Y creo que la ley de correspondencia justamente es la que más me sirve, a la que me puedo abrazar más fuertemente para reafirmarme en esta idea de que el merecimiento como tal no es parte de poder manifestar eso que yo quiero manifestar. Todo lo que hay detrás tiene que ver con estas 7 leyes y todas estas leyes, algunas más claramente que otras, tienen un poder muy directo en eso lo que nosotros tenemos acceso. Que nosotros podamos empezar a comprender cómo funciona y cómo yo interactúo, cómo yo pongo en mi día a día, cómo yo las uso, las aplico, que no me daba cuenta, que no soy consciente de eso, y empezar a modificar eso es lo que va a lograr, bueno, romper con limitaciones, que es la idea de todos estos episodios, y justamente liberar ese potencial, liberar eso para lo que hemos nacido. Porque nacimos para ser ilimitados.